Siguiendo con otro ejemplo, podemos considerar los diversos aspectos de comer. Una persona siente hambre y quiere comer. La función motivacional le pertenece al ello. Antes de que el hambre pueda ser satisfecha, es necesario cocinar o ir a un restaurante, quizá plantar algo, cosecharlo, etc. Estas funciones de planeación y de enfrentamiento pertenecen al yo. Además, existen deberes que deben considerarse, por ejemplo, los consejos acerca de lo que es nutritivo y los estándares de cocina de un gastrónomo, por ejemplo. Estos estándares ideales y morales pertenecen al super yo. ¿Sí? Entonces, con este otro ejemplo realmente podemos entender que en constantes veces hemos tenido muchos conflictos, ¿sí? Constantemente estamos enfrentándonos a deseos muy fuertes, con juicios muy fuertes y tratamos de mediar todo el tiempo. No debería dormir, he dormido todo el día, debería estar trabajando, no, pero es que deberías estar haciendo ejercicio, pero yo quiero descansar, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Y esa cuestión constantemente que vamos todos los días sufriendo. Y entonces el yo, por lo mismo, tiene que ser una estructura muy fuerte dentro de nosotros. Como les digo, el ello, el yo y el super yo no siempre coexisten en una forma pacífica. Hay veces en las cuales estas estructuras realmente casi se están agarrando a golpe. ¿Por qué? Porque el ello demanda una satisfacción inmediata de los impulsos, mientras que el super yo amenaza con la culpa si se intenta cualquier satisfacción placentera de los impulsos inmorales. Por lo tanto, es así cuando surge un conflicto intrapsíquico. También lo vamos a llamar como una neurosis. Todos aquellos conflictos intrapsíquicos tienen que ver con estas demandas tan grandes del ello contra las demandas tan grandes del superyo, junto con un yo que probablemente no sepa cómo mediar entre estas estructuras. El yo trata de reprimir los deseos inaceptables, por ejemplo el dolor, pero pues obviamente no siempre tiene éxito. Hay momentos en los cuales sí estamos muy fuertes y sí podemos con todo y a pesar de sentirnos muy bajoneados podemos seguir adelante, pero hay veces que el yo pues no lo logra. Pensemos en esta metáfora como un cubo de hielo que es sumergido por debajo de la superficie del agua. Sube y baja una y otra vez, ¿sí? Si lo vamos golpeando, si lo vamos moviendo, el hielo sube y baja una y otra vez. El yo trata de reconciliar las demandas en conflicto del ello y del superyo. Acuérdense, el yo lo que va a buscar es precisamente encontrar un punto medio entre estas estructuras, entre estas demandas, mientras que al mismo tiempo toma en consideración la realidad externa con sus oportunidades limitadas de satisfacer el impulso. Entonces el yo va a voltear a ver por un lado para el otro y va a tratar de solucionar con lo poco o lo mucho que tenga en ese momento. La represión de los pensamientos inaceptables o impulsos requiere de mucha energía psíquica, ¿sí? Y es precisamente esta dinámica, esta energía que vamos gastando durante el día, ¿sí? Por eso, de repente, cuando estamos ante situaciones en las cuales hayamos que haber tomado muchas decisiones constantemente durante el día, al final terminamos completamente agotados. ¿Por qué? Porque imagínense cuánto esfuerzo tuvieron que tener ustedes durante todo el día para pues evitar pues caer en algún tipo de conflicto, ¿sí? Entonces realmente es agotador y esta energía psíquica es algo que si no, digamos, la manejamos correctamente, podemos realmente enfermar. Mientras más energía se invierta en el conflicto intrapsíquico, menos disponibilidad habrá para tratar con la realidad actual. Y es esto, si nosotros tenemos muchos problemas emocionales, psicológicos, ¿sí? Realmente no vamos a tener energía para poder lidiar con todos los conflictos de la propia realidad, ¿sí? De repente por eso cuando estamos muy tristes no tenemos ganas ni de pensar en nada, ni de poder solucionar algo, porque no tenemos ni siquiera la fuerza para hacerlo, no tenemos mente, ¿no? Es cuando estás, por ejemplo, igual muy enojado, ¿sí? O muy preocupado por algo, constantemente se te olvidan cosas, empezamos a ver este tipo de problemas y desajustes en la adaptación con la realidad. ¿Por qué? Porque toda la energía está dirigida en precisamente en las estructuras internas y entonces no vamos a tener tanta energía para poder lidiar con las demandas de la realidad.
Como les decía, para tener una salud mental es necesario tener un yo fuerte. ¿Y cómo logra el yo esta adaptación ante las demandas del ello y el superyo? Esto lo hace a través de los mecanismos de defensa. Digamos que son las estrategias que el yo emplea para resolver estos conflictos intrapsíquicos. Estos mecanismos de defensa se adoptan si la expresión directa del impulso del ello es inaceptable para el superyo o es peligrosa en el mundo real. Estos mecanismos de defensa, como lo dice su nombre, nos van a ayudar a protegernos ante estas demandas tan grandes de las estructuras tanto del ello como del superyo y nos van a ayudar a funcionar en la realidad. Estos mecanismos varían desde los muy primitivos, que los podemos ver inclusive siendo muy jóvenes desde la infancia, hasta los mecanismos de defensa más maduros que vamos desarrollando más tarde a partir de las experiencias, de los conocimientos, de los aprendizajes, tanto que nos enseñen como que observemos, y es precisamente estos mecanismos los que van a ayudarnos a funcionar mucho mejor durante el día al día. Uno de estos mecanismos de defensa es la negación. Este mecanismo de defensa primitivo con el cual el individuo no se da cuenta de algunos aspectos de la realidad o de sí mismo dolorosos o provocadores de ansiedad. ¿Cuál es la idea de la negación? Es decir, por ejemplo, una persona muere. Entonces yo le digo, oye, fíjate que se murió esta persona. No es cierto, si la acabo de ver. ¿No? ¿Cómo que se va a morir? Para nada, si la vi ayer, todavía le mandé un mensaje. Esa idea de negar la realidad es precisamente la negación y nos ayuda a precisamente adaptarnos ante una noticia, por ejemplo, que nos genera tanta ansiedad. Este mecanismo de defensa es muy primitivo, lo podemos ver desde muy pequeños, ¿sí? Los niños inclusive pueden llegar a negar cosas, aunque la evidencia sea sumamente clara, ¿sí? Los niños a veces no logran ver ese tipo de cosas y niegan aquellos aspectos que le generan mucha ansiedad. Otro mecanismo de defensa que tenemos es la formación reactiva. Este es un impulso que no se acepta, es reprimido y su opuesto es desarrollado de manera exagerada. Por ejemplo, imaginemos el caso de una niña y un niño, dos hermanos, ¿sí? Que se pelean muchísimo. Entonces, yo odio a mi hermana, por ejemplo. Pero como no puedo odiar, como la idea del odio hacia mi hermana es algo inaceptable, lo que hago es cambiar ese sentimiento por uno mucho más aceptable. Por ejemplo, amo mucho a mi hermana, ¿sí? Ese tipo de cambio lo llamamos formación reactiva, ¿ok? Por ejemplo, esto lo podemos ver muchísimo en los hermanos. Cuando de repente tienen a un hermanito recién nacido casi o pequeño, el hermano mayor lo abraza y lo aprieta, le dice, eres lo mejor y te quiero mucho, ¿no? Y te aprietan así hasta duro, ¿no? Como casi de que, ay, calma, lo estás ahorcando, ¿sí? Pero es que lo quiero muchísimo. Realmente, detrás de ese amor exagerado puede haber mucho odio. Entonces, esto a veces lo vemos inclusive en la terapia cuando nos empiezan a contar, por ejemplo, una pareja nos empieza a decir, no es que es el mejor del mundo y yo amo muchísimo a mi novio y es la persona más amable del mundo, ¿no? Y es la persona que más quiero en todo este planeta. Espérate, tú dirías, ¿cómo es que pueda querer a esta persona tanto? O sea, este amor tan gigante, digo, no puede ser, digo, no es necesario o no significa que no sea verdad que lo quiera, pero cuando lo quiere muchísimo, probablemente detrás de eso haya algo que no nos está queriendo decir, hay algo inconsciente que no se quiere pensar, ¿sí? A esto lo vamos a llamar una formación reactiva. Otro mecanismo de defensa, igual bastante común, es la proyección. En la proyección, ante el propio impulso inaceptable de la persona, se piensa en cambio que pertenece a alguien más. Aquí, ¿cómo es esto? Yo puedo agarrar y estar viendo a una persona y le digo, oye, tienes cara de hambre, ¿eh? Y la persona, no tengo hambre. Realmente la persona que tiene hambre eres tú, ¿sí? Entonces, precisamente la proyección es poner en otra persona sentimientos que tal vez tú mismo no puedes o no quieres sentir. También se puede ver como que, oye, estás molesto, ve tu cara, tienes cara de enojado. Y la persona, no, estoy bien, estoy tranquilo.
Esto precisamente habla de que probablemente la persona que le está viendo cara de enojado a todo mundo, probablemente él esté enojado, ¿sí? Entonces, esto precisamente es lo que conocemos como una proyección. Otro mecanismo de defensa bastante popular también es el desplazamiento. El desplazamiento se trata en que la persona distorsiona el objeto del impulso. El desplazamiento es menos primitivo que la proyección, ya que se ve al impulso de manera adecuada como perteneciente a la persona, solo que se distorsiona el objeto al cual va dirigido. Por ejemplo, yo me peleo mucho con mis papás y en vez de pegarle o gritarle a mi papá, lo que hago es pegarle a la pared, ¿sí? O, por ejemplo, me desquito con mis hermanos. Eso precisamente es el desplazamiento. Cambio el estímulo, reconozco el enojo, pero en vez de dirigirlo hacia el estímulo que lo creó, se lo paso a otro menos, digamos, que me genera menos ansiedad. Otro mecanismo de defensa es la identificación. Este precisamente es un proceso de pedir prestado o fundir la identidad de uno con aquella de alguien más. Por ejemplo, esto lo vemos mucho en niños, en donde dicen, ay, sí, yo quiero ser como mi papá, porque mi papá lo puede con todo, ¿no? Entonces de repente escuchas que el niño le gusta exactamente la misma música que el papá. O también lo vemos con hermanos pequeños, en donde empiezan a vestirse exactamente como el hermano mayor o como el artista tan grande, tan admirable que ellos siguen, ¿no? Tal vez cuando somos adolescentes, es decir, empezamos a agarrar ciertos elementos de varias personas, esto con el objetivo de realmente evitar reconocer las propias inadecuaciones y ansiosamente adoptar la identidad de alguien más en su lugar. Esto precisamente tiene el objetivo de que yo evite ver ciertas cosas que no son agradables en mi persona y yo prefiero agarrar de otras personas y hacerlas como si fuesen mías, ¿no? Entonces empiezo a hablar como la persona que yo admiro, empiezo a vestirme como ella, empiezo realmente a querer copiar, me identifico y siento que realmente soy como esa persona. Pero realmente lo que hago con esto es dejar de ver mis propios problemas, mis propias debilidades, ¿sí? Y entonces de repente nos topamos con este tipo de personas que son muy falsas, ¿sí? Porque no logran ver todos aquellos conceptos, digamos, todos aquellos elementos de su propia personalidad porque prefieren agarrar prestados de otras personas. Otro mecanismo de defensa igual muy importante es la racionalización. Aquí precisamente la característica de este mecanismo de defensa es que involucra el dar razones plausibles pero falsas a una acción para disfrazar los motivos verdaderos, ¿sí? Aquí lo que quiero decir es que yo realmente voy a inventar un tipo de explicación para no hacer algo, ¿sí? Porque tal vez me genera mucha ansiedad, pero pues realmente esto es como un pretexto, ¿sí? Aquí les pongo un ejemplo, dice, he decidido enfrentar la realidad, así que apenas se ponga linda, me avisan. ¿Qué pasa? Chispa, les quiero hacer ejercicio, pero como está lloviendo no voy a poder salir. ¿Sí? Porque qué tal si me mojo, ¿no? O sea, tú sabes que ahorita pues la salud es lo primordial, entonces pues yo no voy a salir a arriesgarme, entonces pues mejor no hago ejercicio porque me puedo poner en riesgo. Entonces, ¿qué hago con esto? Te doy una explicación que es plausible, pero es falsa, ¿sí? Digo, pues mejor podrías hacer ejercicio en tu casa. No, yo quiero salir a correr, pero no puedo porque llueve, ¿sí? Entonces, ese tipo de explicaciones realmente nos ayudan a pues manejar un poco la ansiedad que tenemos ante ciertas circunstancias. Digamos, son esos pretextos que ponemos en ocasiones para no hacer algo. Pretextos reales, pero al mismo tiempo falsos. Tenemos otro mecanismo de defensa que es la intelectualización. Este mecanismo de defensa previene el reconocimiento claro, sin distorsiones, de un impulso a través de una explicación excesiva o distorsionada. Nos convencemos intelectualmente a nosotros mismos de que no queremos lo que no podemos tener, ¿sí? Por ejemplo, es que no significa que yo esté gordo, sino que realmente mis huesos son muy amplios, ¿sí? Mis huesos realmente ocupan mucho espacio, son muy gruesos y por eso yo no puedo bajar de peso. O sea, empieza a darte muchísimas explicaciones excesivas y explicaciones que además son bastante reales con el objetivo de convencernos de que algo realmente es de cierta manera, pero pues te damos cuenta al mismo tiempo que no es real.